bendiga, amados hermanos. Estamos en la casa del hermano Mario Lima, familia Lima. Estamos aquí trayendo el programa Cristo en la Familia, y además para bendición para la familia plural, hermano René, hermano Emma, mi hermano Mario y mi hermana Ludi. Quisimos hacer este programa, estamos en la familia porque queremos bendecir los hogares y que usted ahí su casita también sea bendecido, ya que pues el Dios que tenemos es un Dios que ama a las familias, y el anhelo nuestro es que usted sea bendecido donde se encuentre y que sea Dios hablando en su corazón. Para mí es un privilegio traer estos programas en los hogares. Estamos tratando de abarcar bastantes hogares. Este miércoles estamos en otro hogar y así vamos a aprovechar estar. No se me va a esperar, le va a tocar a usted también. A todas las casas estamos llegando, pero si usted puede y tiene el deseo de hacer el programa. Así que en el nombre de Jesús vamos a iniciar. Este programa es un programa el cual vino para bendecir. Es un programa que nació en el corazón del Señor, que Dios me puso ese deseo de hacerlo por años y que trae mucha bendición para muchos hogares. El tema que hoy el Señor puso en mi corazón que pudiéramos desarrollar se llama por título: ¿qué hacer para que nuestra familia sea salva? ¿Qué hacer para que nuestra familia sea salva? Así que antes de iniciar vamos a pedirle al Señor por medio de su Espíritu Santo que sea hablando en nuestros corazones y que platiquemos, y que sea Dios hablando y no nuestra mente, que sea Dios que nos ponga esa palabra en nuestros labios. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en la casa de mi hermano Mario Lima, Padre, y con mi familia Vivaral también, que hermano René, hermana Emma. Estamos ahora para hacer este programa y poder así platicar, conversar, y que seas tú ayudándonos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, a ti sea la gloria y a ti sea la honra en todos los aspectos. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga a los hermanos que están conectados por las redes sociales en la ciudad de Guatemala, en Centroamérica, en otros países. Dios les bendiga, ya que nos ven desde Guatemala, la hermana Anabela, que Dios la bendiga, y a otros hermanos que nos ven, también mi familia nos mira en la ciudad de Guatemala, también en el municipio de Nueva Concepción. Dios les bendiga. Para mí es un privilegio servirle al Señor, y vuelvo y le repito, estos programas Cristo en la Familia son para edificación, son para conversar, para que aprendamos nosotros y usted también lleve una palabra en su corazón para que Dios lo bendiga. El tema, vuelvo a repetir, es ¿qué hacer para que nuestra familia sea salva? ¿Salva de qué? De la ira venidera. Usted sabe que hay un infierno, hay una gloria, y que el Señor lo que quiere evitar es que vayamos al lago de fuego, a donde va el enemigo y van todos sus compinches, dicen muchos. Y lo que queremos nosotros es que nuestra familia conozca al Señor. Y vamos a iniciar, ya iniciando este programa, a decirles que la palabra de Dios es tan clara, y donde más, el versículo más clave es de Pablo y Silas, cuando estaban presos y le hablan al carcelero de Filipo. Ahora queremos iniciar con el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. Hechos, capítulo 16, versículo 25. Si usted tiene su Biblia en su casita, busque en Hechos 16, versículo 25. Ahí estaremos trayendo esta plática, esta enseñanza que vamos a compartir con mis hermanos. La palabra se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero a medianoche Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Y de repentinamente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Digamos, y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada, oiga, y se quería matar, pensando que los presos se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún daño, pues todos estamos aquí. Sigamos. Él entonces, pidiendo luz, entró corriendo y temblando se derribó a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Primera pregunta. ¿Quién fue el que le puso a sentir? El Espíritu Santo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire lo que le contestaron. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y tu casa, promesa, y tu casa, promesa. Y le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. Después seguimos leyendo. Nota usted, a Pablo y a Silas, siervos de Dios, no fue casualidad que los metieran presos. Ya era un propósito de Dios, porque allí había uno, y era el mero cargado de todos los presos, que Dios le iba a abrir los ojos espirituales para ver que necesitaba de Cristo. Porque él se iba a matar, dice que se iba a matar, porque si los presos se van, prácticamente a él lo hubieran sentenciado, porque él estaba ahí cargado. Mas Pablo, cuando lo vio que se iba a matar, le dijo: no te mates, aquí estamos todos. Y él, viéndolos, y que Pablo agarró una luz, Pablo fue y le dijo: aquí estamos, no te mates. Y al instante, al ver eso, el Espíritu Santo, porque le habló a él. Entonces eso, cuando él dijo: ¿qué hago para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesús, si es salvo tú y tu casa. Si algo a mí me satisface y me llena de alegría mi corazón, que cuando yo conocí a mi hermano Mario, que es el sacerdote de esta casa, no tenía Cristo en el corazón, y con él compartimos momentos. Cuando él vino, íbamos a comer, disfrutar un taco, pero yo nunca le hablaba: mire que reciba a Cristo, mire que Dios no. Con mi testimonio, con mi manera de comportarme, él se dio cuenta que era un cristiano muy diferente. No quiere decir que sea el mejor cristiano, no vaya usted a pensar eso, pero el testimonio y la actitud de un hijo de Dios tiene que ver mucho para que la gente se dé cuenta que tú tienes a Cristo. Y me acuerdo que mi hermana Luis le llamaba siempre que estábamos comiendo, porque yo me acuerdo cuando estaba con él ahí, le caía la llamada. Y mi hermana me contaba que ella pensaba: y yo haciendo algo que le guste chupe, porque echarse las cervecitas, o hay otras cosas que no edifican. Mas sin embargo, andaba, no solo andaba con un amigo, sino con el pastor de la iglesia. O sea que andaba en buenas manos. Pero en realidad, yo nunca le di el mensaje al hermano para decirle: mire, aquí acepte, mire que aquí. Lo invitaba a la iglesia y el hermano voluntariamente accedió a ir a la iglesia. Pero el aceptar a Cristo, a mi hermano Mario y a su esposa, trajo, hermano, una gran bendición a su casa, trajo una bendición con sus hijos, porque pues para la gloria de Dios, un hijo de él pues sirve la iglesia en alabanza, un muchacho de buen testimonio. Y eso solo Dios lo hace. Sus hijos son salvos porque ya están en la promesa. Y yo quiero dejarle la palabra a mi hermano Mario, que él nos pueda testificar un poquito lo que él siente en su corazón, de cómo fue que él y su familia entraron a las cosas de Dios. Hermano Mario. Amén. Gracias al pastor por la oportunidad, y yo quiero compartir aquí con la familia, pues, que yo cuando vine a North Carolina, yo venía solo a traer un camión, traía el boleto para un mes, y vine ahí con el hermano Chema. Ahí caí en la casa de él, y era un propósito de Dios, porque caí todos cristianos. Yo siempre andaba en el mundo, y todo el tiempo que yo salía, siempre en el mundo hay muchos amigos, que una cervecita, siempre anda uno en pecado. Cuando yo caí a North Carolina, yo me sentía hasta raro también, porque aquí no hay ambiente. Yo sentía medio aburrido, medio raro. Pero esa rareza me fue gustando, pues, porque todos me trataban bien, me invitaban a comer, que una familia me llevaba a un lado, que el pastor César, yo no sabía que era pastor, pero él me llevaba a desayunar, me llevaba a buscar trabajos, y era aquel interés que tenían. Pues yo miraba el deseo y el amor que ellos tenían, que tienen todavía, pues, porque ellos querían el bien, y no lo hicieron con hechos,
porque yo conocía mucha gente que dice ser cristiana, pero sus frutos dicen otra cosa. Entonces, cuando yo llegué a esta familia, yo miraba que ahí había amor, que lo ayudaban a uno sin interés a nada, pues, no, que con los hechos me convenció el pastor de que ellos sí tenían a Cristo en su corazón. Y como digo, con hechos ellos me ganaron. Y entonces, para decirles que ya nunca regresé a California, me quedé de una vez, mandé a traer a la familia y ya todos aquel amor que tenían para mí y para la familia, y así fue como yo conocía a llegar a los caminos del Señor y ser salvo, y como dice, salvo tú y tu casa. Y esa promesa, pues gracias a Dios, para mí es una verdad, pues que podemos sentir las promesas que están en la Biblia, están escritas y son verdad. Gracias, pastor. Entonces, algo que mi hermano estaba testificando, amados hermanos, cuando yo lo conocí, siempre el modo de mi hermano ha sido así. Puedo testificar, tiene un modo muy bonito, un hombre bastante cabal en su modo de actuar. Pero algo que me impactó es que pues él, Dios pues lo toca, pero en este trabajo que Dios lo estaba tocando a él, también estaba trabajando con su esposa que estaba ahí en Los Ángeles. Y hermana Ludy, Dios le habló porque ella desde pequeña pues ha conocido las cosas de Dios ha conocido las cosas de Dios, y también Dios la ha bendecido grandemente porque Dios ha sido bueno con ella en muchos aspectos. Ahora, yo creo que el Señor, la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, y yo creo que Dios ha hecho cosas con usted, hermana Luis, no sé si usted lo puede testificar también. Amén. Bueno, le doy gracias al Señor en esta tarde por la bendición que tenemos de estar reunidos aquí en mi casa. Gracias a nuestro pastor y a su esposa, pues este día nos ha tocado a nosotros compartir con ellos, y pues la honra y la gloria sea siempre para el Señor, porque a nosotros no, bueno, yo siempre fui muy católica, y pues sí iba a la iglesia y amaba a Dios pues a mi manera. Y cuando venimos acá, y yo le contaba al pastor un testimonio que nosotros tenemos, y pues ha sido de gran bendición, porque cuando nosotros estábamos en Guatemala, en el pueblo de donde nosotros somos, una mañana llegó una pareja de cristianos a la casa, y la esposa en esa pareja me dijo que ellos estaban en la casa porque querían hablar con nosotros dos, y yo mandé a llamar a mi esposo a su trabajo, y cuando él llegó dijo: nosotros estamos aquí porque el Señor nos mandó. Nosotros nos vimos las caras y dijimos, como quien dice, ¿cómo así que el Señor nos mandó? Pero la señora, la hermana, empezó a hablarnos y nos dijo: yo anoche tuve un sueño con ustedes, y lo soñé en las primeras sillas de la iglesia. Entonces, y Dios me dijo a mi corazón, me puso en mi corazón, y me dijo que nosotros teníamos que venir a orar por ustedes. Entonces, por eso estamos aquí y queremos ver si nos dan ustedes el permiso para orar por ustedes. Entonces mi esposo le dijo que sí, que podían orar con nosotros, y ellos empezaron a orar, y
y la hermana empezó a hablar lenguas y pues nosotros extrañados y sintiendo como, ¿y esto qué es tan raro? Pero bueno, ellos terminaron de orar y nos dijeron, bueno, esto es a lo que Dios nos mandó y pues ya cumplimos y ahora nos vamos. Entonces se fueron y nosotros solo nos vimos las caras, nos reímos y pues la verdad no dijimos ninguna palabra, sino que pues simplemente dijimos, bueno, vinieron y pues ya. Pero al llegar acá a North Carolina, mi esposo pues no quería nada con el Señor. Y yo siempre le oraba al Señor pidiéndole que Él pusiera personas que le hablaran de Dios en su vida, porque yo sabía que a mí pues no me iba a atender. Entonces, cuando Él vino aquí, como decía mi pastor, yo siempre pensaba que, y siempre tenía el miedo, el temor de que con las personas que Él anduviera, pues anduvieran tomando. Entonces ese era siempre mi temor. Pero para la gloria del Señor, Él vino ahí sí que Dios me escuchó mis plegarias y Él vino pues a caer en manos de familias cristianas. Y cuando Él me llamó la primera vez, que me dijo, te estoy llamando ahorita porque voy para la iglesia. Y yo como que dije, ¿para dónde es que vas? Y me dice, voy para la iglesia. Y yo no le hice a Él sentir mi emoción que yo sentí en ese momento, pero solo me recuerdo que le dije, oh, está bien, qué bueno que vas para la iglesia. Pero cuando yo colgué el teléfono, yo le dije, Dios mío, gracias, de verdad, muchas gracias, porque Él nunca le gustaba ir a la iglesia. Y ya el día domingo que me llamó otra vez, me dijo que estamos en un restaurante comiendo, porque venimos de la iglesia y todos estamos en un restaurante. Y entonces me recuerdo que yo le dije a mi cuñada, ¿sabes de dónde va tu hermano? Y me dice, ¿de dónde? Y yo, de la iglesia. Y me dice, no te creo. Y le digo, sí, él me acaba de llamar y dice que va de la iglesia. Entonces, pues fue una alegría tan grande, porque pues yo no le pedí al Señor que él fuera a la iglesia católica o a la iglesia cristiana. Yo le decía simplemente que le hablen de ti y que Él sepa que tú existes. Entonces, cuando pasó eso, mi alegría, mi felicidad fue grande. Después nosotros nos venimos para acá y empezamos a ir a la iglesia. De por sí, no, la verdad no nos gustaba, porque a veces íbamos y a veces mejor no íbamos, porque decíamos, no tengo ganas hoy de ir a la iglesia. Y en medio de todo esto, mi hijo, el mayor, él estaba enfermo de asma, y cuando teníamos 3 días de estar aquí en North Carolina, él se me puso grave y fuimos ya a conocer la emergencia del hospital. Pero en todo este tiempo de angustia y de enfermedad de mi hijo, ellos no nos abandonaron ni un solo momento. Ellos llegaban todos los días a orar por mi hijo, y él, que estaba pequeño, y él se sentía bien cuando ellos llegaban a orar. Y cuando él le agarraba otra vez el ataque de asma, me decía, mami, llama a mis tíos que vengan a orar. Y ellos llegaban y él se sentía mejor. Y para la gloria del Señor, yo siempre he dicho que el Señor lo sanó del asma, porque cuando lo tuve en el hospital por 4 días, y me recuerdo muy bien que el pastor, cuando fuimos a las montañas, él se metió a un río y pues yo tenía el miedo de que él se iba a poner muy mal. Pero recuerdo muy bien las palabras de mi pastor cuando me dijo, hermana, no se preocupe porque el Señor ya lo sanó. Y yo en mi incredulidad le dije, bueno, y le digo a mi esposo, vámonos, porque yo no traje los medicamentos del niño, y él ya no tarda en ponerse otra vez mal, porque el agua fría le hace daño. Pero hasta aquí, para no hacerlo ya, ¿verdad?, más largo, hasta aquí les puedo decir que Dios sanó totalmente a mi hijo, porque para la gloria del Señor hasta hoy
ya nunca más le ha vuelto a dar el asma, y él ahora tiene 24 años y nunca más le volvió a dar el asma. Entonces siempre yo digo y estoy segura 100% que Dios sanó a mi hijo y que Él a nosotros también nos salvó, nos perdonó de todas nuestras iniquidades. Y cuando nosotros íbamos ya a la iglesia, que por cierto siempre llegábamos algo tarde a la iglesia y las únicas bancas que estaban vacías eran las de enfrente, y recuerdo que una vez yo le dije a mi esposo, sentados en las primeras bancas, en las primeras sillas de la iglesia, le dije, ¿te recuerdas de la señora que llegó a orar por nosotros? Y me dijo, sí. ¿Te recuerdas lo que dijo? Que nos había soñado en las primeras sillas de la iglesia. ¿Y dónde estamos hoy? Estamos en las primeras sillas de la iglesia. Y por eso yo le doy la gloria a mi Cristo. Y de verdad que Dios es grande, Dios es maravilloso, y creo que no hay nadie como Él. Entonces, ese es el testimonio que nosotros tenemos, y espero que sirva para que pues otras personas que tal vez aún no han entregado su vida a Cristo puedan entregar su vida, porque la verdad que no hay otro lugar mejor donde uno pueda estar más que a los pies de Cristo. Y Él es el único que salva, el único que sana, el único que da la paz. No voy a decir que no hay problemas, que no hay pruebas y luchas, porque diario las tenemos, pero de todas ellas el Señor nos saca en victoria. Amén. Amén. Cuando la hermana Lodi estaba testificando cómo la familia Lima fue alcanzada, hay mucho que hablar, porque en ese transcurso de tiempo, la palabra bien dice, sé salvo tú y tu casa. Y el hermano Mario ya había aceptado a Cristo, él ya estaba siendo miembro de la iglesia, pero llegó un momento que pues tenía que bautizarse. Y entonces ya mi hermana Ludi con todos sus hijos iban a pasar por las aguas bautismales. Pero resulta que le consultaron al sacerdote y el hermano Mario le dijo que no era necesario porque ya habían sido bautizados. En la inocencia, en el pensamiento de mi hermano, el bautismo chiquito, pues él lo evaluaba, en cosas que yo nunca le contradije a mi hermano, porque hay que tener, como decía mi hermano René, que era que le va a tocar ahí la chibolita, hermano René, decía, hay que usar sabiduría, y la sabiduría es muy importante en Cristo. Y yo me gozaba. Entonces ese día había bautismos en un retiro, y me dijo mi hermana Ludi, pastor, fíjese que yo no sé qué hacer, si bautizarme con mis hijos, y aunque mi esposo diga que no, lo hago. Depende de lo que usted como pastor diga, yo lo voy a hacer, porque no voy a dejar de hacer algo que el Señor puso en mi corazón. Vine yo y le dije, no hermana, si él le dijo que no, no lo haga. Deje que Dios le hable a él, porque él es sacerdote de la casa y hay tiempo. Pasaron los tiempos, hermano, y mi hermano Mario trabajaba con mi hermano Eleno, manejando trailers para tenis, y así viajaban. Mi hermano se le da vuelta el trailer, hermano, en una bajada que iban como para cuando neva, quedan lisas las calles, el trailer da vuelta, y el hermano sale por la cabina, no le pasó nada, pero mire, se fue en un barranco, parece que se fue el hermano, y cayó. Y yo lo estoy explicando, pues él más que todo él sabe cómo pasó, pero de esa vez el Señor le puso un deseo de leer la Biblia, se leyó toda la Biblia, hermano, se comió la Biblia el hermano. La hora en la mañana era Biblia, la hora del almuerzo era Biblia, la cena era Biblia, o sea que su banquete era Biblia, y la carro era Biblia, donde quiera andaba con la Biblia. El Señor me dice el hermano Mario, el otro bautismo, hermano, no solamente se bautiza mi familia, no, que también yo, y todos nos vamos a bautizar. Me dijo, cuando nos bauticemos, me dice el hermano, esas aguas van a quedar bien chucas, bien sucias, negras, porque lo vamos a hacer todo, porque ya entendí por la palabra que lo tengo que hacer. Y qué importante es el bautismo, ese sello. Entonces, Dios fue tratando poco a poco, porque aquí vamos a hablar, no he hablado todavía del bautismo que le bautizaron a toda la familia del carcelero, pero realmente, hermano, Dios obra bien bonito.
y al tiempo, pero hay que usar sabiduría. La sabiduría, en ese momento como pastor, me dio más sabiduría decirle, no lo haga. Pues, hermana, que le dije, no, mi hermana es testiga que lo que hablo es verdad, que está ahí. Le dije, no lo haga, hermano. Hubiera sido otro pastor, no, hágalo, porque los espirituales tienen que meter, no, porque él es la cabeza. Entonces yo te le dije, Señor, no puedo evadirlo, que Dios le revele al hermano para hacerlo. Y fue algo maravilloso para la gloria del Señor. Una familia que nació en la iglesia y que hasta ahorita Dios nos ha guardado tanto a ellos como a mí. Dios ha sido bueno. Pruebas, luchas las tenemos, los hijos crecen, pero la semilla ahí está. Por eso la Biblia dice, hermano, que tenemos que dar testimonio donde andemos para glorificar el nombre de Jesús. Pasando, pues, ya le dimos chance a mi hermano René y hermana Emma. Mi hermana Emma es mi cuñada, mi hermano René es, perdón, sí, él es mi cuñado, hermano René, y él es esposa, y mi esposo son hermanos con hermano René. Pero cuando hermana Emma vino acá, Dios la trajo con propósitos a este país, y aquí Dios la ha bendecido grandemente, y ella es una sierva de Dios, en la cual Dios ha hecho cosas grandes con ellas, y gracias a Dios, pues, luchas y pruebas, pero ahí estamos de pie. Así que quiero que hermano René salude a la congregación. A Dios les bendiga, hermanos. Y escuchando yo el testimonio de los hermanos, pues vino a mi mente aquí en Proverbios. Ahí le estaba leyendo yo este pedacito que dice: para entender la sabiduría y doctrina es para conocer razones prudentes. Ahora vamos al 7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios, de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora vamos al 18. El 8 dice: hijo mío, oye, hijo mío, la enseñanza de tu madre, y no desprecies las direcciones de tu padre. Entonces, ¿verdad? Que Dios es el que nos da la sabiduría, porque sin sabiduría nadie podemos conocer a Dios, ¿verdad? Entonces lo primerito que tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad?, es la sabiduría para entender el amor de Dios, porque si no tenemos sabiduría no podemos entender el amor de Dios, ¿verdad? Y otra cosa que yo he experimentado en mi vida es con sus hijos, ¿verdad? Uno de padre ama, quiere todos sus hijos, pero asimismo hacen algo que no está en la ley de la casa, uno los corrige. ¿Verdad? Y asimismo es el Señor, ¿verdad? El Señor, para no perdernos a veces, mejor dice: bueno, hijo mío, ya es mucho, mejor te voy a traer conmigo, ¿verdad? Entonces existe el corte de Dios, ¿verdad? Entonces el testimonio del hermano es muy bueno, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que Dios le dio mucha sabiduría, ¿verdad? En la salvación es gratis, porque es regalo de Dios, no la cobra. Lo que tenemos que hacer nosotros es cuidarla y dar testimonio en casa donde estamos. El hecho de aceptar a Cristo es el primer proceso, llegar a los caminos de Él. Pero de luego que uno acepta, viene, hermano, lo que son los frutos. Anhelar los frutos, que ustedes saben, el amor, la bondad, la benignidad, entonces los frutos. Después de los frutos vienen los dones. Esos son adornos para la salvación, para uno como padre, se habla del hogar. Cuando uno obtiene frutos y dones, hermano, es lo más bello, porque uno tiene de dónde echar mano para poder uno hablar en su casa y dar testimonio. Yo creo con todo mi corazón que la manera en que se puede trazar la familia es el testimonio. No hay otra manera. Puede hablar muy bonito, pero si usted es una persona que da mal testimonio, no le va a creer. Entonces, si algo tenemos que hacer es dar testimonio. Y yo, en el transcurso que Dios me ha pedido pastorear, he conocido a mi hermano René, hermana Emma, y he visto como mi hermana Emma, Dios la ha bendecido grandemente con sus hijos y la sigue bendiciendo. Quiero que hermana Emma también nos palabras. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bueno, no alcanzaría, ¿verdad?, todo el tiempo para uno, todas las experiencias que uno ha tenido con el Señor, que han sido muy hermosas. Y en mi vida,
yo conocí al Señor cuando me casé con mi esposo. Yo lo conocí al Señor y por medio de mi cuñada, que ella me hablaba de la palabra de Dios. Bueno, yo vengo de una mamá que fue cristiana toda su vida. Hasta el día de hoy mi madre es cristiana, pero le faltó mucho para podernos instruir en las palabras, en las enseñanzas, ¿verdad? Faltó mucho de ella. Entonces yo conocí al Señor ya cuando yo me casé con mi esposo. Lo conocí, acepté al Señor, me bauticé. Cuando yo llegué a Charlotte, mi esposo no me acompañaba a la iglesia, ¿verdad? Porque Dios tenía un propósito con él también. Porque él era cristiano, pero no estaba en las cosas del Señor en ese tiempo. Pero a mí no me importó. Yo comencé, le decía, anda, déjame a la iglesia, y yo me iba a la iglesia y él se iba, ¿verdad? Pero mis hijos aprendieron mucho también. Yo comencé a llevar a mis hijos. No digo que son unos temerosos del Señor, pero ellos tienen en su corazón el temor del Señor. Porque la semilla se les sembró a ellos y ellos tienen el temor de Dios. Y tengo un testimonio muy grande de mi familia, mis hijos y en mí también. Y doy gracias al Señor por tantas cosas en mi vida. He aprendido mucho. Amén. Hermano, hay tanto que testificar de lo que Dios ha hecho en la familia. Yo soy uno que Dios me trajo para acá y yo soy fruto de mi adoración de mi abuela. Soy fruto de nací en el Evangelio. Pero al venir yo a North Carolina, Dios me trajo a este lugar con propósitos y toda la familia nos unimos acá. Pero antes de que el Señor me llamara para el pastorado, mi suegra que está con el Señor fue una sierva que me profetizó a todos. Y me acuerdo que cuando yo estaba platicando una vez con ella, en lo que siempre en la cocina, en la comida, a ella siempre le gustaba cocinar y siempre me decía, me sentaba a comer con ella porque le gustaba a ella comer bien. Y me acuerdo que me dijo un día, que sería lindo que un día esté pastor, me dijo, Moisés de anciano, domingo de alabanza, me dijo, y fueron una obra. Y yo sueño eso, me decía, y un día ustedes se van a juntar. Se le hizo realidad a mi suegra y fue algo que ella nos profetizó. Pero yo lo que quiero testificar que las oraciones de una madre, hermano, pueden mucho. Yo me levantaba a las 2 de la mañana o 1 de la mañana para ir al baño, pues está tenía una casa de 2 recámaras y un baño, y mi suegra vivía con nosotros. Siempre me tropezaba con ella orando. Decía, bueno, ¿será que ella duerme o no? Pero era una mujer de ayuno y oración. Una mujer que siempre estaba orando, ella sabía lo que hablaba con Dios, pero yo me imagino que oraba por sus hijos. Oraba y le decía, es que René no está buscando de Dios. Y decía a mi suegra, yo estoy orando por mi hijo, no me preocupo, porque él es promesa. Siempre se agarraba y me decía, y esa promesa es salvo tú y tu casa. Y mi suegra siempre tenía esa seguridad que su hijo estaba bien, porque yo decía, oro por él y Dios me lo va a guardar. Entonces ahí se cumple la oración de la madrecita. Es lo más lindo. Mi suegra fue un ángel que Dios puso en mi camino. Llegué a un punto, hermano, mire, le voy a decir la verdad, fue un amor tan grande que estaba mi mamá y estaba ella, pero yo le agarré un amor de madre a ella espiritual tan lindo que me sentía bien con ella, porque sentía sus oraciones, sus consejos, sus palabras, y el testimonio de ella me ayudó muchísimo y que influyó muchísimo en mi matrimonio influyó bueno, porque ella me enseñó sin hablarme cómo tiene que trabajar un hogar, porque me hablaba su testimonio de su esposo. Una mujer que allá en el pueblo donde ella vivía tenía tienda, era de negocio, pero no faltaba el culto. ¿Qué hacía? Se levantaba temprano a cocinar, a arreglar la tienda y hacerle la comida a su esposo, a dejarle todo servidito a su esposo. Hermano, ¿qué hombre va a renegar que vaya a la iglesia? Siempre ella era una mujer sujeta a su esposo, era una mujer sumisa, y que eso le dio fruto. ¿Por qué? Está mi esposa, mi hermano, todos sus hijos son cristianos, todas sus hijas viven bien, todos sus hijos se casaron bien. Ese es un fruto de oraciones de una sierva, y ahí se cumplió, se salva y tu casa. Y yo
quería testificar eso y decirles, Iglesia de Jesucristo, que no solamente es ir a la iglesia, sino el testimonio en tu casa con tus hijos va a valer mucho. Que tus hijos vean que si tú les dices que ora, te ven orando. Si tus hijos dicen lea la Biblia, te ven leyendo la Biblia. No les puedes exigir a tus hijos sujeción si tú no te sujetas a Dios. No podemos nosotros exigirle a los hijos si no lo hacemos. Y por eso es que a veces nos va duro en mi aspecto, porque nosotros no somos sujetos a Dios como Él quiere. Y hasta mi esposa, que puede también saludar. Amén. Dios me le bendiga, hermanos. Estaba yo escuchando, ¿verdad? Y leyendo la palabra donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué tan importante es creerle al Señor. A veces, muchas veces vamos a ver las circunstancias contrarias en nuestros hijos o a veces en la familia por los que uno ora. Porque recuerden, hermano, que entre uno más ora por aquella persona, como que el enemigo le hace ver otra cosa. Y entonces, pero no, creámosle al Señor porque Él es el que tiene la solución. Yo me acuerdo cuando mi mamá decía, yo no me preocupo, decía, yo solo le digo al Señor, yo le creo a Él, a su tiempo se va a dar. O sea, lo que sí yo estoy segura y uno tiene que tener esa misma certeza es de que Dios tiene a nuestros hijos en las manos de Él. Entonces yo lo que les quiero motivar en esta tarde es créale al Señor. Digamos que va a ser salvo, no solo usted, sino que sus hijos, su familia. Y aunque usted vea lo contrario, porque muchas veces el enemigo le quiere ver a uno que entre más ora, como que más renuente se pone la persona. Pero no se preocupe, el Señor tiene todo bajo control. Y a su tiempo Dios va ahí sí que a tocar ese corazón, porque recuérdense que el corazón es engañoso, dice la Biblia. Muchas veces, miramos a la persona bien dura, pero uno no sabe cómo el Señor está obrando en esa persona. Así es que lo principal es creerle al Señor. Si tú estás pasando algo similar en esta tarde, y tú ves lo contrario de tus hijos, tú ves lo contrario de tu esposo. Yo me acuerdo cuando mi mamá íbamos a la iglesia, yo me acuerdo cuando estábamos pequeños, mi papá era bien renuente a las cosas de Dios. Él siempre nos regañaba, nos decía amazonas, que ahí nos decían coyotes, que solo aullar y no sé qué no nos decía. Pero mi mamá siempre calladita decía, vaya usted a su iglesia, yo voy a ir a la mía, mire, Dios nos está bendiciendo, qué tanta bendición y tenemos que darle gracias a Dios. Ahí sí a mi papá no decía nada, nosotros nos íbamos a la iglesia. No crean, pasaron años, no crean que 1 año, 2 años, 3 años, pasaron años, pero ella siempre le creyó al Señor. Y así hagámoslo, creámosle al Señor que nuestros hijos, nuestra familia, es salva por la fe. Y es una promesa que Dios nos ha dado y se va a cumplir nada más que al tiempo de Dios. Porque a veces nosotros queremos orar ahorita y ojalá otro día nos diga, acepté a Cristo. Y no es así. Usted va a pasar la experiencia que van a pasar años, pero no se preocupe. ¿Se acuerdan lo que decía la hermana Ludy? A ella le dijeron, la vamos a ver enfrente de la banca, la miramos en un sueño, la miramos enfrente de la banca. ¿Y qué dijo ella? No lo creyó. Ella dijo, más que ni conocía al Señor. Para ella fue algo raro que le dijeran eso. Pero cuando Dios llega, ahí sí que llega y toca, cambia, y ahí sí que Dios, por eso hay que creerle. Si lo hizo si hizo ese cambio en nuestra vida, ¿cómo no va a cambiar nuestros hijos? ¿Cómo no va a cambiar la familia si nosotros estamos dando testimonio de que Cristo vive en uno? Eso sí, asegurémonos de que verdaderamente nosotros busquemos al Señor y no demos mal testimonio, porque muchas veces las personas no buscan al Señor por los malos testimonios. Lo que mi hermana me decía, ella, su mamá fue toda la vida hasta el día de hoy, ella va a la iglesia, pero nunca se sentó a hablarle del Señor, nunca le dijo, miren, escudriñemos la Escritura, vengan, vamos a orar, les voy a explicar algo de la palabra, nunca. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer realmente es
creerle al Señor, pero también actuar. Dar buen testimonio, porque eso es muy principal, eso es la base. Dar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora, si no, Dios no ha hecho pídele al Señor que te cambie, que transforme, porque si no, tus hijos van a ver que estás viviendo una doble vida, que estás viviendo queriendo buscar al Señor, pero lo que ven ellos es lo contrario. Yo lo que te digo en esta tarde es que busques al Señor ahora que se puede, y créele al Señor. No te preocupes, que si tú estás orando por tus hijos, por tu esposo, por tu familia, va a venir. Nada más que espera el tiempo de Dios. Y eso sí, el testimonio es bien importante, ¿no? Sí, qué tremendo lo que mi esposa compartía, mis amados hermanos. Cuando yo conocí a mi esposa, la primera mujer que conocí fue mi suegra. Ella fue una amiga de batalla, íbamos a evangelizar, ella se iba conmigo a las vigilias, pero yo no conocía a mi esposa, hasta que ella un día me habló que tenía una hija que era un retiro de jóvenes, que se le hacía favor de darle un ride. Así conocí yo a mi esposa, hicimos una linda amistad por un año, amigos, pero yo nunca me imaginé que ella me iba a casar con él, pero pues, yo ya la tenía escogida. Algo que para mí ha sido, nada más mi esposa, mi amiga, mi compañera y mi hermana en Cristo. Ha sido una grandísima bendición verla conocido. Y me siento, he sido el hombre más feliz. No tengo plata ni oro, dijo, pero lo que tengo, dijo Juan y Pedro. Y yo realmente lo más rico que puedo tener es tener paz en mi corazón, vivir una vida armoniosa, comer, dormir y tener una casita, un techo donde vivir, que es lo más lindo que yo le agradezco a Dios que me dé donde vivir. Y hasta aquí Jehová me ha ayudado. Quiero decirles que el ser cristiano no es fácil, el aceptar a Cristo no es ya aceptaste y los problemas se te van. Creo que cuando uno era la gente que decirle acepta a Cristo tienen grandes problemas. Y también va a empezar a dar duro. Y porque somos, hermano, la iglesia y tenemos que ser preparados. Algo, hermano, que yo quiero también dejarle a usted cuando el carcelero Felipo tuvo ese encuentro, mire, le dice en el Hechos 16:31, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron palabras del Señor, dice, y le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. Aquí, y le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. No solo fue, aceptó tu papá, ahora ustedes acepten, no, se sentaron en la casa, le habló la palabra a Pablo y Silas, les testificaron de lo que y el Espíritu Santo convenció a sus hijos y a su esposa de que realmente Cristo era real. Y eso fue impactante. Mira adelante, dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Yo le puedo poner aquí, enseguida fue bautizado el hermano Mario y todos sus hijos. Y Dios hizo toda su casa. Y ellos están sellados. Si se apartan, se van a apartar, pero el sello no se les quita. Hijos de Dios. Por eso es que esa promesa está y Dios la salvación no la quita. Ellos son salvos. Lo que tienen que hacer es ellos se enfrían, Dios los calienta. Mira el 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó de haber creído en Dios con toda su casa. Llevándolos, llevó a la casa para invitarlos un cafecito con pan y hacer un par de pupusas de chicharrón y se gozaron comiendo tacos al pastor y fue algo que disfrutaron. Entonces, bueno, es una fiesta. ¿No dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos? ¿Acaso la Biblia no dice que hay fiesta, hermano? Si eso, ser cristiano no es, hermano, cualquier cosa. Mire, es de estar, pero mire, dándole gracias a Dios todos los días, hombre. Mucha gente no ve la salvación. Soy salvo, voy a la iglesia. Pero no le pone el interés. El interés se le pone porque uno se levanta todo el día. ¿A quién le hablo? ¿A quién le doy la palabra? Cristo viene pronto. ¿Dónde está ese amor? No, que somos una bola de religiosos. Donde va Vicente, va toda la gente, así no tiene que ser. Tenemos que ir a la iglesia con esa convicción que Cristo vive.
La iglesia no es un lugar de solamente ir porque voy a ir ahí, porque tengo problemas, porque voy a ir a la iglesia, porque tengo que ir. No, no. Uno va a agradecer que es salvo. Por eso es que los hijos desde chiquititos se tienen que enseñar, se tienen que hablar. Si se apartan, no se perderán. Y no le pasó al pródigo, hermanos. Ese hombre era un hombre de Dios, pero se le fue el hijo. ¿Acaso no regresó? Porque había siembra. Porque papá no fue un padre que se preocupó por sus hijos en enseñarle la palabra de Dios. Quiero otro versículo para que lo rumiemos. Mire el Mateo 7:13. Mateo capítulo 7, versículo 13. Y ahí está la clave de la salvación. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son las que la hallan. Mire la diferencia. La hallan. Tú y yo y tu familia hallamos la puerta angosta y entramos, hermano, porque pocos son los que la hallan. Pero la puerta que lleva a la perdición y al pecado es ancha y muchos entran por ella. Pero la puerta angosta son pocos que la hallan. ¿Qué quiere decir? Que entender que uno está pecando, entender que somos pecadores, nos cuesta aceptar nuestras realidades, que estamos mal. A veces no podemos, hermanos, con nuestra mente, con nuestro pensamiento, creer que estamos bien, y cuando viene un profeta de Dios o una persona que Dios la usa, no aceptamos la corrección. Pero el hijo, como decía la René, que acepta la corrección, que acepta el consejo, va a ser un hijo que va a evitarse dolores de cabeza y va a lograr victorias grandes en el Señor. Hoy necesitamos, hermano, volver a esa senda antigua. Necesitamos volver a los caminos de Jehová. Necesitamos, hermano, confiar en Cristo totalmente. Que Él sea nuestra seguridad, nuestra fuerza. Porque realmente, hermano, la confianza nuestra está en Cristo. No en un hombre, no en una dominación, sino en el Señor. Por eso cree en el Señor, sé salvo tú y tu casa. Cristo es la puerta. Y solo el que entra por ella será salvo. Yo no puedo salvar a nadie, ni nadie salva a nadie. El que salva es Cristo. La manera que podemos hacerlo es dando testimonio. Se lo voy a comprobar con la Biblia. Mire, 1 Corintios 7:13. Ahí, eso es bueno. 1 Corintios 7:13. Y la mujer que tiene marido, oiga, hermana, está bueno. Así la hermana, y la mujer que tiene marido no creyente, y él consiente vivir o habitar con ella, no la deje. ¿Ok? Porque el marido no creyente es santificado en la esposa y la esposa no creyente en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos, dice bastardos. Qué tremendo. No la deje. Mujer, no deje a su marido si él no es cristiano. No lo deje. Con su testimonio va a alcanzarlo para Cristo. Ejemplo, la mamá de mi esposa. Una mujer que siempre su esposo lo tenía su comedita linda, era sujeta, hermano, él no podía decir nada, que tenía una mujer, ejemplo, en casa. Una mujer que siempre fue pendiente de su marido y lo atendía como una mujer, como una esposa de casa. Al final, él se fue con el Señor, porque él está con el Señor, porque él lo aceptó. ¿Cómo me puede convencer si yo no estuve ahí, verdad? Pero el Espíritu Santo no se equivoca. ¿Por qué? Porque las oraciones de su mujer lo salvó a él. Sí, lo salvó. Y él es salvo. ¿Pero cómo? Con el testimonio. Imagínense un hogar donde la esposa se preocupa más por andar en la calle, hacer otras cosas, y de su casa no, ni de sus hijos. Y más por ir a la iglesia todos los días, y no es malo ir todos los días, bueno, pero no es eso lo que va a salvar, es el testimonio, que como eres en la iglesia, tienes que ser en la casa. No puedes cambiar de manera de ser. Entonces el marido, si tiene una gran mujer, oiga, no tiene excusas o no tiene palabras para
rebutarles, ¿va? Ese evangelio que tiene esa mujer. Hermano, por eso la Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces, ¿qué es virtuosa? Hacendosa, que es una mujer que edifica su casa y que la santifica en el nombre de Jesús. Algo, hermanos, hermanas, mujeres que están acá, unos 3 varones y 3 hembritas. En algo, hermana Ludy, que quizás usted ha experimentado en la vida matrimonial, que desde que ustedes aceptaron a Cristo, porque yo sé que usted tenía conocimiento de la Iglesia Católica, no tengo nada, ni tampoco tengo nada con ninguna religión, mi respeto, pero equivocadamente, erróneamente, porque pues no hay verdad, aunque están tratando, pero más sin embargo hay hijos de Dios que Dios está hablándoles. Y usted, ahora que tiene el conocimiento de Dios, y el momento que Mario acepta, ¿acaso no cambió su vida? Amén. Mucho. Hoy usted vive feliz. Amén. Porque si se enferma usted se preocupa a su esposo. Bien. Hermana, esta madre de Tostecita que ya lo tiene, está sana, gracias a Dios. Porque el enemigo es tan cochino, tan sucio que Dios lo reprenda, que quiere hacerle la vida difícil en la enfermedad. Pero la hermana está sana, ella no tiene ni alma ni nada, ella está sana. Dios la sanó, porque el Señor todo lo hace perfecto. Sigamos, el 7:15. Pero si el no creyente se sepárese. En tales casos el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre, antes a paz nos llamó Dios. Porque dice que donde no sabes, oh esposa, si harás salvo a tu marido, o no sabes, o donde no sabes tu marido, si quizás harás salvo a tu esposa. Le está diciendo que se pueden separar, pero que es casarse, por un problema que... Pero ese no es el consejo correcto. Lo que Pablo está diciendo, ¿acaso no sabes que si te separan? Está diciendo, no tiene que se separen. Ese versículo que está diciendo, que hasta anteriormente le está diciendo, no sabes que si te separas no vas a ser salvo tu marido. No sabes que tú no puedes hacer salvo con su testimonio. El testimonio, hermano, el testimonio es tan vital en el hogar. Tan vital, no sé si quiere comentar algo, hermana Luz. Sí, pues en el hogar yo creo que tenemos que dar tanto el esposo como la esposa un buen testimonio, como usted decía, para nuestros hijos, pero además como mujeres cristianas que somos, tenemos que tener sujeción a nuestro esposo. Eso no significa que nos vamos a dejar tal vez humillar o golpear o cosas similares, sino que siempre tenemos que reconocer que la autoridad en el hogar es el esposo y que nosotros tenemos que estar sujetas a esa autoridad. Y con respecto al versículo que el hermano leyó al principio sobre Pablo y Silas, ahí podemos nosotros aprender muchas cosas. Primero, la fe tan grande que tenemos que poner en Dios, porque si nos damos cuenta, Pablo y Silas no estaban en una fiesta, estaban presos, mas sin embargo, allí en la cárcel ellos estaban cantando y adorando al Señor. En segundo lugar, vemos la importancia de la oración y también la importancia de la alabanza. Sí. Porque Dios se movió en ese lugar a raíz de todo lo que ahí estaba pasando, a raíz de la fe de Pablo y Silas, a raíz de que ellos no estaban en la cárcel quejándose, llorando, lamentándose por la situación que estaban viviendo, sino que ellos estaban cantando y alabando a Dios. Entonces, en nuestros hogares siempre van a haber problemas, porque en nuestra vida siempre hay problemas, hay dificultades, hay enfermedades, a veces problemas con nuestros hijos, pero es la confianza y la fe que nosotros tenemos que depositar en Dios lo que va a hacer la diferencia. Porque si nuestros hijos no están al 100% con el Señor, no nos vamos a decaer, no nos vamos a angustiar, no vamos a llorar, no nos vamos a alejar del Señor por eso, sino que
vamos a tener la fe y la certeza, como decía hermana Susi, que nuestros hijos están en las manos de Dios y que tarde o temprano ellos van a llegar. Al tiempo de Dios ellos van a llegar. Entonces, esa fe que Pablo y Silas tenían es un ejemplo para nosotros en la manera de fe que nosotros tenemos que depositar en Dios, que sin quejarnos, que sin lamentarnos, y en la situación que estemos pasando, sea enfermedad, sea el problema que sea, siempre tener presente que en medio de cualquier situación de nuestra vida tenemos que adorar a nuestro Dios, tenemos que darle alabanza, honor y gloria, porque con Él los problemas se resuelven. Es mucho más fácil, la misma palabra dice que Él no nos da cargas más allá de las que podamos llevar. Entonces, en el hogar, como decía ya, siempre van a haber problemas, siempre van a haber dificultades, a veces pobrezas, de cualquier tipo, de cualquier índole. Pero si nuestra fe está fundada en el Dios Todopoderoso, entonces vamos a salir fácil de todo ello, porque no es un Dios diferente al que ahora tenemos, es el mismo Dios de Pablo y Silas. La diferencia es que ellos eran obedientes en todo. Si Dios les mandaba una cosa a ellos, sin preguntar nada, sin renegar, sin nada, ellos hacían la voluntad de Dios. Y esa es la diferencia entre los discípulos de Cristo, o entre los grandes hombres de Dios que tenemos en la Biblia, a nosotros ahora, porque nosotros nos cuestionamos mucho de lo que Dios quiere que hagamos, de las ordenanzas de Dios hacia nosotros. Nos cuestionamos mucho, ponemos demasiados pretextos para poder servirle a Dios. Entonces, eso es por lo cual Dios a veces no se mueve en nuestras vidas como Él quiere hacerlo, por nuestra propia desobediencia. Porque así como nuestros hijos a veces son rebeldes y desobedientes a nosotros como padres, así somos nosotros con Dios, desobedientes y rebeldes, y no acatamos las ordenanzas de Dios en nuestras vidas. Entonces, he ahí el por qué no se mueve Dios de la misma manera que se movía en los tiempos de la Biblia. Entonces, porque si nos damos cuenta, todos los hombres grandes de Dios no ponían pretextos en nada. Solo fijémonos, por ejemplo, en Abraham, que él no le puso ningún pretexto a Dios. Él le creyó desde el primer día hasta el último día de su vida. ¿Por qué? Porque si le dijo, tienes que dejar a tu casa y a tu parentela, él no le dijo, pero Señor, ¿por qué voy a dejarlo? Pero Señor, me va a hacer falta mi papá, me va a hacer falta mi mamá, mi pueblo, mi tierra. No, Dios le dijo, tienes que dejar a tu casa y a tu parentela, y él obedeció. Ahí sí que, como se dice, a ojos cerrados. Cuando le pidió a su hijo Isaac, tampoco, no le dijo, pero ¿por qué, Señor, si es el único hijo que tengo? Tú me lo has dado, tú me dijiste esto, me dijiste el otro. Sino que también le obedeció y se fue, hizo lo que Dios le pedía hacer. Entonces, yo creo que es algo que a nosotros nos falta en los hogares, en las familias, creerle más al Señor, creerle pero a ciegas, porque en Él es todo, y con Él lo tenemos todo, y si nuestra base, nuestro fundamento es Cristo, entonces lo vamos a tener todo. Y eso es bien importante, eso de creerle a Dios es tan importante, como cuando yo miraba y leía ahí en Corintios, donde dice, si una mujer creyente está casada con un hombre que no es creyente, o sea que la mujer tiene que pedirle tanta sabiduría al Señor, y dice la Biblia que el que no la tenga, que la pida y que la da. Y no solo la va a dar así, sino que dice que la va a dar en abundancia. Santiago. Entonces tenemos esa gran promesa que si nosotros le pedimos a Dios sabiduría, Él nos la va a dar.
Y yo leía aquí en su palabra de que si uno le pide a Dios la sabiduría, y como dice la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, hablando yo como mujer, dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa. Si tu esposo no es creyente, es nada más de obedecerle al Señor. El Señor te está diciendo, no te separes, solo ora por él y da testimonio de que verdaderamente Cristo está haciendo una obra redentora. Porque como decía usted de Pablo y Silas, ve que con el testimonio, qué tremendo, con el testimonio que ellos dieron. Imagínense, ellos venían de que les habían dado una paliza, los metieron presos. Y ahora ellos estaban, ¿cómo se llama? Había habido, como que estaban cantando, había alabanza y hubo un gran terremoto. El carcelero, el que era ahí sí que el encargado, dijo, no, estos ya se me fueron todos. Y él sabía que lo que le esperaba era la muerte. Si se escapaban todos los presos, lo que sabía que se les iba, que le esperaba la muerte. Entonces, ¿qué dijo Pablo? No te preocupes, no te metas, aquí estamos todos. Imagínate qué testimonio, porque otro le ha sido aquí aprovecho, ¿va? O sea que más que ellos estaban heridos, porque de la paliza que les habían dado. O sea que de lo que ellos habían recibido, no veo en el versículo que dice que después de haberle curado las heridas, pues, estaban ellos que habían quedado heridos, y después de haber digamos, curado las heridas, fueron y se bautizaron. Y Pablo lo observa. O sea, qué tremendo el Señor, cómo obra en cada uno, porque cómo fueron a dar ellos a la cárcel con un propósito. Imagínense, de ahí se derrama tanta bendición, porque ahí estuvieron varios días ellos predicando la palabra. Pero como mujer nosotros tenemos que pedirle al Señor, si hay esposas aquí que nos están viendo, escuchando o van a escuchar, que es pedirle sabiduría al Señor. Si dice usted, mi esposo no es cristiano, empiece a orar, empiece a creerle al Señor, pero créale que Dios va a hacer la obra. En mi mamá lo que yo pude ver es que ella le creía a Dios y ella no dejaba de ir a la iglesia. Ella no dejaba de ir a la iglesia hasta que mi papá tuvo una gran experiencia que él había muerto. Ya cuando a él lo volvieron a la vida, no dijo, y les decía a los amigos, yo me acuerdo como que los papás de antes son de los antiguos, mi papá usted tuviera más de 100 años. Hueso duro. De Colombia, ahí sí que bien, y decía él, no muchachos, decía, después de esta vida hay otra, decía, pues por la experiencia que Dios le había, que el proceso que había pasado, porque él, cuando él murió, dice que él llegó a un lugar, y que dice que ahí pasan listas, imagínense, cosas que uno y él no siendo cristiano, ni haber leído la Biblia, ya sabía que era lo que... Se acordó de la escuela, que pasaban listas. Él se acordó, dice, de la escuela cuando escuchó su nombre, él escuchó su nombre y él dijo presente, porque ya él se acordó de la escuela. Y cuando lo regresaron, dijo, y él decía, y entonces ya jamás, nunca le dijo a mi mamá, no vayas a la iglesia, no. Y entonces mi mamá ya aprovechaba a decirle, vaya a su iglesia, yo voy a ir a la mía. ¿Por qué? Por la experiencia que Dios le había dado a mi papá, porque si eso era una cantaleta de todo el día, ¿qué más son unas que? Tuvo una experiencia tan grande que cuando tenía dolores fuertes del cáncer que tenía, gritaba, muchas vengan a orar, y vengan a orar, y la oración le calmaba todo. Y podía dormir. Sí. Pero vea que estaban preparando ya la mortaja. No, ya está todo preparado. Todo preparado. Mi mamá ya tenía meses, todo preparado. Meses nomás que estaban esperando al médico que lo declarara ya muerto. No, hombre, entonces mi mamá nos dijo, mis hijos, nosotros estábamos pequeños, nos dijo, vayan al patio, dijo, y a orar, dijo, y pídanle a Dios, porque mi mamá decía, le dijo al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer con tanto pequeño? Estábamos pequeños nosotros. Yo me acuerdo ya allá de lejos, me acuerdo, cuando, ¿cómo se llama? Nos mandó ella a orar y nosotros nos salimos al patio y nos fuimos al patio y nos pusimos a orar. Yo en aquel tiempo, como estaba chiquita, a saber qué diría, ¿va? Pero las más grandecitas, las que eran más grandes, ellas eran las que, y mi mamá. Y cuando nosotros regresamos, digamos la sorpresa, que él se sienta y pide de comer.
Y después le cuenta todo el proceso que él pasó. O sea, yo lo que les puedo testificar y decir, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y toda tu casa. Mi mamá le creyó al Señor. Mi papá en lo último, después que él, digamos, vivió mucho tiempo, ¿verdad? No, sí, vivió como 5 o 6 años. ¿verdad? 5 o 6 años, bastante tiempo. Bastante tiempo Dios le dio todavía. Experiencia. Sí, y cómo se llama, y nunca nos evitó, digamos, a mi mamá le evitó a la iglesia. Eso sí, la tienda, todo, siempre tenía que haber alguien. Por eso unos iban en la noche, otros iban en la mañana, y para que mi papá no estuviera alegando. Entonces mi mamá fue una mujer que quizás da la sabiduría y existe tanta ignorancia de antes, porque realmente antes se vivía una gran ignorancia, en la ignorancia, y que antes, de esto les estoy hablando ya de 50 y pico de años, el evangelio no es como ahora. Sí. Ahora es una gran bendición, donde quiera que usted vaya, usted encuentra una iglesia. Hoy si no hay pretexto para decir, no, nunca escuché de Dios. Mentira. Ahora, porque el Señor dijo que Él no iba a venir hasta que este evangelio no fuera predicado en todo el mundo. Así es que si tú me escuchas en esta preciosa tarde, recuérdate, la sabiduría es tan importante, tanto como el hombre o la mujer pedirle la sabiduría a Dios. Porque Dios, al creerle, Dios hace cosas grandes, pero tenemos que creerle. Porque a veces nosotros decimos, sí creo, pero como que nuestros hechos, nuestro testimonio como que es otra cosa. Pero al creerlo y ahí sí que ser un hacedor de la palabra. Y el testimonio también como... Bueno, ya que terminamos, solo quiero leer este pedacito. Amén. Donde dice, mas el que me oye, mas el que me oye, habita confiadamente y vivirá sin temor al mal. El que me oye vivirá confiadamente sin temor al mal. Quiere decir, el que confía en Cristo no tiene de qué temer, es lo que está diciendo. Para nada. Hermanos, el tiempo se nos fue tan rápido, pero como tiempo es nuestro. Bueno, queremos decirles que algo que yo quería, ya que oí a mis hermanas hablar, me acuerdo cuando una hermana me dijo, pastor, fíjese que yo vengo a la iglesia y aquí estoy viniendo, pero mi esposo quiere que vamos a comer, que salgamos, y yo no le voy al gusto, que yo busco, no le gusto, yo no sé qué hacer, porque también yo no quiero que él me quite la bendición de ir a la iglesia. Le dije, hermana, no le dije, lo que tiene que hacer es, salga con su esposo, si el sábado no le toca servir, ya ven hermana que la sube, pero usted salga, déle tiempo a su esposo, porque tampoco es imprudente que usted no le dé tiempo a su esposo, porque después vienen las consecuencias y usted sea sabio, porque si usted es sabio va a edificar su casa. Tiene el testimonio de su esposo, que usted se lo va a ganar. Me dijo, no venga a la iglesia, si van a salir, váyanse en vacación un fin de semana con su esposo, ande con él, porque así se lo gana para Cristo. Y yo, el Señor he visto cambios, como Dios de su esposo ha cambiado, y yo sé que Él tiene a Cristo en el corazón y que a su tiempo Él va a estar perseverando con nosotros. Pero se necesita no ser tan, al decir la palabra legalista, no quiero que me vayan a interpretar mal la palabra legalista, es el legal, o sea, ser uno cabal, eso es legalismo. Pero hay extremos, los extremos son los malos. Que yo diga, no, si yo tengo que ir a la iglesia que a mí nadie me va a invitar. No podemos caer en quebrar la autoridad en casa y no. Ahora, si los dos son cristianos ya y el otro no quiere ir, la esposa tiene todo el derecho de irse a la iglesia y decirle, bueno, me voy, ahí está tu comida servida, pero yo por ti no me voy a caer acomodada, porque si no, los dos juntos van a ir a la prueba, no me refiero porque somos algo, pero los dos van a ser azotados y les va a llover igual. Uno tiene que pelear por el otro, uno tiene que luchar por el otro, porque el matrimonio son uno, pero hermano, somos una sola carne. Y sellando con este versículo que está en Hechos 2:40, dice, y con otras muchas palabras testificaban, mira, los apóstoles están hablando, y con otras muchas palabras testificaban y exhortaban, diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Ser salvos de esta perversa generación. Testificaban y exhortaban. Nosotros tenemos que dar testimonio donde quiera que estemos,
de que Cristo es real y verdadero. En realidad, somos libros abiertos, dice la Biblia, para el mundo. Y libros abiertos que te van a ver. Vaya, ese libro abierto yo lo voy a leer, porque es un libro que está abierto, ¿verdad? Porque aquí está su vida. Entonces, hermano, de mi alma, estos temas que estamos dando son buenos, quedan grabados, se va a pasar a YouTube la otra semana, para que lo puedan ver. Son temas en los cuales Dios ha puesto en mi corazón traerlos en distintos hogares. Necesitamos comunidad, necesitamos levantar el nombre de Cristo en alto y hermano, ya volvamos. Al decir volver es que no nos olvidemos de nuestros principios. A veces, lastimosamente, la iglesia ha entrado a Babilonia. Cuando digo Babilonia, costumbres mundanas que no traen bendición dentro de la iglesia. Se ha perdido la oración, se ha perdido las vigilias, se ha perdido el ayuno. Por ejemplo, lo invito, ya que se puede, para no esperar los 2 minutos, lo invito que el viernes 21 tenemos una vigilia gloriosa en la iglesia. Los niños pequeños van a estar ministrando cantos en la iglesia, que mi hermano Luis tiene preparado un grupito que va a estar ministrando la alabanza a los niños. No se pierdan ustedes esa oportunidad, hermano, que es viernes. Este viernes hay vigilia y los lunes tenemos oración. Este lunes habíamos como unas 30 personas, ahí está listo, ¿no? 30 personas que estábamos ahí gozándonos en el Señor y orando, que hay una gloria, hermano, una llenura del Espíritu Santo, hablando en lenguas, siendo llenos, hubieron milagros, hermano. Dios llenó de su unción preciosa. Se está volviendo el culto de oración como un pentecostal que tiene que ser. Así que los saludamos. No sé si hay alguna pregunta o duda. Vamos a orar por sus hogares. Si hay una petición, puede ponerla, hermano, y oramos. Sus hijos, podemos orar por cualquier necesidad que tenga en su casa, para que Dios la sane, para que Dios la cuide. Si sus hijos todavía no son salvos, el Señor los va a tocar. Creémoslo en el nombre de Jesús. Así que primero vamos a orar dando gracias. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder estar en mi familia Lima. Bendícela, Padre. Bendícelos, Padre, por esta oportunidad que nos da en su casa para traer tu palabra. Que venimos, Padre, a bendecir tu nombre. Y así mismo te pedimos por aquellos hogares que sus hijos no están buscando de Dios, que los toques, Padre. Venimos creyéndolo. Venimos creyendo esa palabra que dice: sé salvo tú y tu casa, y creer en el Señor Jesús. Creemos, Padre, que tú salvas, que tú das vida. Oramos por los hogares donde los hijos no están congregándose, donde no están buscando, que tú los toques, que tú les des una experiencia sobrenatural, Padre. Así mismo, Señor, te pedimos para el que esté enfermo, pon tu mano sanadora en el bendito nombre de Jesús. Lo declaramos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Escuchen. Manantial de agua viva, manantial
te bendecimos solo a ti.